Diputado secretario, nuestra cuarta secretaria, por favor, le voy a pedir dar la lectura al informe de la comisión. Gracias, presidente. Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. Informe. CJPM-PDLE quebrado PL 002 del 2020-2021. Al Pleno de la Cámara de Diputados, vía Presidencia de la Cámara de Diputados. Asunto, proyecto de ley número 207, quebrado 2020-2021. Ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. Fecha La Paz, 17 de junio del 2021. Por disposición de los artículos 43, incisos B, 122 y 123 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el informe sobre el proyecto de ley número 207, quebrado 2020-2021. Primer punto, antecedentes. En fecha 9 de junio de 2021, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado recibió el proyecto de ley 207 del 2020-2021, Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, remitido por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, proyecto por el órgano ejecutivo. En fecha jueves 17 de junio se convocó a sesión ordinaria número 28 de la Comisión de Comisiones Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado con el siguiente orden del día. 1. Correspondencia. 2. Tratamiento de proyectos de ley número 207, quebrado 2020-2021, de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. 3. Asuntos varios. Con el quórum correspondiente, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 2 y 4 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 7, numeral 1, 122 y 123 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, consideró el proyecto de ley número 207, quebrado 2021, presentado por el órgano ejecutivo. Se recibió en la sesión de comisión a funcionarios del Ministerio de Justicia para que den una explicación del proyecto de ley, previa el tratamiento por los miembros de la Comisión de Justicia. Segundo punto, descripción del proyecto. El proyecto de ley tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en el marco de la ley número 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito de investigación de fortuna Marcelo Quiroga Santa Cruz, del Código Penal, del Código de Procedimientos Penal, destinado a investigar, procesar, sancionar actos de corrupción cometidos por servidores y servidoras públicas y ex servidores y servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como efectivizar la recuperación del patrimonio afectado del Estado a través de los órganos judiciales competentes. El proyecto de ley 207, quebrado 2020-2021, Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción, consta de 3 a 6 artículos, 2 disposiciones derogatorias, una disposición de abrogatoria y una disposición final, bajo el siguiente esquema. Artículo 1.
Objeto. Artículo 2, modificaciones al Código Penal. Artículo 3, incorporaciones al Código Penal. Artículo 4, modificaciones a la Ley número 004 de lucha contra la corrupción. Enriquecimiento ilícito de investigación de fortuna. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Artículo 5. Incorporaciones a la Ley número 004 de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito e investigación de fortuna. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Artículo 6. Modificaciones a la Ley número 1970 del Código de Procedimientos Penal. Disposiciones abogatorias y derogatorias. Disposiciones finales. Modificaciones e incorporaciones al Código Penal. Se modifican los siguientes artículos del Código Penal. Artículo 34, inhabilitación. Artículo 105, términos para la prescripción del pena. Artículo 142, peculado. Artículo 144, malversación. Artículo 145, cohecho pasivo. Artículo 146, uso indebido de influencias. Artículo 147, beneficios en razón del cargo. Artículo 150, negociaciones incompatibles. Artículo 151, concusión. Artículo 152, exacción. Artículo 153, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Artículo 154, incumplimiento de deberes. Artículo 157, nombramientos ilegales. Artículo 158, cohecho activo. Artículo 163, usurpación de funciones. Artículo 173, prevaricato de juez o fiscal. Artículo 174, consorcio entre responsables del servicio de justicia. Artículo 177, retardo de justicia. Artículo 221, contratos lesivos. Artículo 222, incumplimiento de contratos. Artículo 224, conducta económica. Artículo 225, eficiencia económica. Artículo 229, sociedades o asociaciones ficticias o simuladas. Se incorpora los siguientes artículos al Código Penal. Artículo 5 bis, atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas. Artículo 23 bis, responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. Artículo 23 ter, ilícitos penales atribuibles a las personas jurídicas. Artículo 26 bis, sanciones a las personas jurídicas. Artículo 26 ter, pérdida de la personalidad jurídica. Artículo 26 quater, sanciones económicas. Artículo 26 quinques, sanciones prohibitivas. Artículo 26 sexes, sanciones reparatorias. Artículo 26 sexties, circunstancias atenuantes. Artículo 26 octes, circunstancias agravantes. Artículo 146 bis, tráfico de influencias. Modificaciones e incorporaciones a la Ley 04. Se modifican los siguientes artículos de la Ley número 04. Artículo 2, definiciones elementales. Artículo 5, ámbito de aplicación. Se incorporan los siguientes artículos de la Ley número 04. Artículo 14 bis, querella institucional. Artículo 35 bis, colaboración eficaz. Artículo 35 ter, disponibilidad de la acción penal pública. Artículo 35 quater, derivación de programas de justicia restaurativa. Artículo 35 quinquis, reparación económica. Modificaciones al Código Procedimiento Penal. Se modifican los siguientes artículos del Código Procedimiento Penal. Artículo 91 bis, prosecución del juicio, rebeldía.
Artículo 344 bis, procedimiento de juicio oral en rebeldía por delito de corrupción y de lesa humanidad. Tercer punto, normativo aplicable, ámbito internacional. Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción del año 2003. Perdón. Ámbito nacional. Constitución Política del Estado Plurinacional. Ley 1743 del 15 de enero del 1997, que aprueba y ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ley número 3068 del 1 de junio del 2005, que aprueba la ratificación de la Convención Naciones Unidas contra la Corrupción. Ley 1768, Código Penal, del 10 de marzo de 1997. Ley número 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito de investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, del 31 de marzo del 2010. Ley 586 de descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal. Ley número 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, del 4 de septiembre del 2017. Decreto Supremo número 214, que aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del 2 de julio del 2009. Decreto número 29894 del 7 de febrero del 2009, modificado por el DS número 3058 del 24 de enero del 2017 y el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Cuarto análisis. La lucha contra la corrupción se constituye en uno de los ámbitos priorizados de los instrumentos internacionales de evaluación y seguimiento, y su alcance en su desarrollo permanente por los Estados y miembros tanto de la Convención y Naciones Unidas contra la Corrupción como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. El Estado boliviano forma parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificado mediante Ley 1743 del 15 de enero de 1997, el cual se constituye con el primer instrumento internacional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que combina competentes punitivos y preventivos, así como la asistencia y cooperación entre los estados. Por lo tanto, el Estado boliviano también forma parte de la Convención Nacional de Unidas contra la Corrupción, ratificado mediante Ley número 3068 de junio del 2005, cuyos objetivos son promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, promover y facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y contra la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. La Convención Nacional Unidas contra la Corrupción hace una importante innovación al considerar la lucha contra la corrupción como una política de Estado que debe ser desarrollada por los gobiernos. Su artículo 5 señala que los Estados formularán y aplicarán y mantendrán en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción. Asimismo, señala que las políticas contra la corrupción deben fundarse en dos criterios. Inciso A, promover la participación de la sociedad. Inciso B, reflejar los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos
y la obligación de rendir cuenta, entre otros aspectos. El capítulo 3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción está referido a la penalización y aplicación de la ley. Parte inicial donde se establece que cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito respecto al sector público. El soborno de funcionarios públicos nacionales, soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, malversación o película de bienes en el sector privado, blanqueo del producto del delito, encubrimiento, obstrucción a la justicia, participación, tentativa y conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito, prescripción, proceso, fallo, sanciones, embargo preventivo, incautación y decomiso, indemnización por daño y perjuicio, técnicas especiales de investigación, entre otros. Respecto al sector privado, responsabilidad de las personas jurídicas, la entrega de sobornos a funcionarios públicos, entrega de sobornos a ejecutivos de empresas privadas para alterar la cadena de producción o obtener otras ventajas en el mercado, lavado de activos provenientes de delitos y encubrimiento. En esta convención se presta especial atención al embargo preventivo, la incautación y el decomiso de fondos y bienes provenientes de delitos de corrupción. En la misma dirección se desarrollan varias medidas para fortalecer la cooperación entre los países para la extradición de personas acusadas de corrupción y para la repatriación de activos. Un aspecto novedoso de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es la posibilidad de establecer indemnizaciones por daños y perjuicios para reparar económicamente a los afectados por hechos de corrupción. Para su aplicación, la Convención establece en su artículo 63 que habrá una conferencia de Estados y partes con la finalidad de mejorar la capacidad de los Estados y la cooperación entre ellos para la aplicación del tratado. Estas conferencias se tradujo en las diferentes sesiones de la Cumbre de las Américas. En Bolivia, desde la gestión 2006, se han promovido una serie de políticas públicas destinadas a fortalecer la lucha contra la corrupción en nuestro país. Es de esa manera que en el marco de la política nacional cero tolerancia a la corrupción se asumen medidas normativas e institucionales, partiendo de la creación del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, instancia desde donde se impulsó la elaboración de una política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción, con la participación de diversos sectores de todos los puntos geográficos de nuestro país. Este año, el 2009, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, se integran en toda su ordenación como postulados constitucionales el acceso a la información, el control social, la ética pública y la rendición pública de cuentas y lucha contra la corrupción a través de diferentes disposiciones como la imprescriptibilidad, la retroactividad de la ley penal anticorrupción, la obligación de todos los bolivianos de denunciar y combatir la corrupción.
Este mismo año, mediante Decreto Supremo número 214, se aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción con 4 ejes de trabajo. 1. Fortalecimiento de la participación ciudadana. 2. Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública del derecho al acceso a la información. 3. Medidas para eliminar la corrupción. 4. Mecanismo de fortalecimiento y coordinación institucional. En esa línea, el eje 3 establece entre sus líneas más relevantes penas más drásticas para actos corrupción, que contempla medidas implacables para castigar de manera ejemplar la conducta ilegal del servidor público que haya incurrido en hechos de corrupción, a objeto de que tengan un efecto disuasivo en todas aquellas personas que ejercen la función pública, coordinación entre instancias gubernamentales y actores sociales para la lucha contra la corrupción, incorporación de estrategias de comunicación, garantías de confidencialidad y protección al denunciante, independencia de las unidades u oficinas que ejercen el control gubernamental, procedimientos disciplinarios más rápidos y efectivos, fortalecimiento de la defensa del Estado frente a hechos de corrupción que contemplan protección de los intereses del Estado plurinacional de Bolivia, gestionando su defensa y representación oportuna en procesos judiciales. Coordinación de los organismos que manejan información sobre el uso de los recursos públicos. Recuperación del patrimonio público. Persecución de todo acto de corrupción que atente contra el patrimonio público, que implica agotar todos los esfuerzos para evitar la impunidad de los actos de corrupción que atentan el patrimonio, a los intereses y a los bienes del Estado. Persecución de responsabilidad civil de los corruptos, procedimientos legales más rápidos y eficaces, que contempla la proposición de modificaciones legales, a fin de establecer procedimientos legales más idóneos, rápidos, eficaces y transparentes, para obtener la recuperación de los recursos públicos. Y por último, la recuperación de las deudas con el Estado. El eje 4, que establece entre líneas más relevantes el apoyo a los mecanismos de coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción, redefinir las funciones de control de la gestión pública y optimizar y fortalecer la función administrativa. Última disposición que contempla la proposición de reformas legales y administrativas específicas a fin de desburocratizar y simplificar los procedimientos de la administración pública y judicial, incorporando procedimientos simples, expeditos y transparentes que no den espacios a prácticas corruptas por parte de los servidores públicos. Posteriormente, el 2010, se sanciona la ley número 004 de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito e investigación de fortuna, denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo objeto es establecer mecanismos, procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales destinados a prevenir, investigar, procesar, sancionar actos de corrupción cometidos por servidores y servidoras públicas y ex servidores y ex servidoras públicos en el eje de sus funciones. A partir de esta norma se crean las instancias especializadas en contra de la corrupción, tanto en el ámbito judicial del Ministerio Público, la Policía Boliviana. De la misma forma establece la obligación de constituirse en parte querellante a las entidades víctimas de delitos de corrupción. Otra iniciativa para interrelacionar y organizar de modo participativo la lucha contra la corrupción es la creación del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado,
que tiene el objeto de centralizar e intercambiar información de este sistema integrado a otras entidades de organizaciones gubernamentales. En esta línea, el cumplimiento y recomendaciones de los instrumentos internacionales vinculados al ámbito de la lucha contra la corrupción, la Ley 004 creó nuevos tipos penales y agravó las sanciones de otros tipos penales por delitos de corrupción y o vinculados, además de insertar procedimientos para la recuperación de bienes. Implementaciones que fueron completadas por preceptos vinculados al procedimiento penal, como la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, prosecución de juicio en rebeldía, recuperación de bienes en el extranjero, incautación, entre otros. En el año 2014 se promulga la Ley número 586 de descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal, cuerpo normativo que a través de su artículo 7 inserta dentro de nuestro ordenamiento jurídico a la figura de coadyuvante en los procesos penales por delitos de corrupción y o vinculados por la participación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Bajo ese contexto, las principales recomendaciones tanto de la Convención Interamericana contra la Convención Naciones Unidas contra la Corrupción durante estos años fueron en torno a promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción, sancionar con severidad los delitos de corrupción, incluir delitos que se encuentran ya en convenciones, sistema de protección de denunciantes y testigos, prevención de lavado de activos. Muchas de las recomendaciones fueron integradas en la legislación actual, tanto en la Ley número 004 de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito e investigación de fortuna, denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, como en la Ley 586 y la Ley 974. Sin embargo, aún faltan integrar otras recomendaciones. En este sentido, el 15 de diciembre del año 2017 se promulgó el Código del Sistema Penal Boliviano, cuya finalidad fue la de racionalizar el uso de poder penal como última respuesta al conflicto, aplicable como cuando no sea posible solucionarlo por medios menos violentos, instaurado un sistema penal con enfoque restaurador, norma cuya elaboración tomó alrededor de 2 gestiones con apoyo de expertos nacionales e internacionales y cuyo contenido contemplaba una total de 681 artículos y 3 disposiciones transitorias, 3 adicionales y 3 disposiciones abogatorias y derogatorias. En dicha norma se unificaba la parte sustantiva, adjetiva y punitiva del sistema penal, que incluía una serie de modificaciones e incorporaciones vinculadas al ámbito de corrupción, tales como responsabilidad de las personas jurídicas, colaboración eficaz, derivación a programas de justicia restaurativa, creación de figuras como la de querellante institucional, creación de nuevos tipos penales, modificación de verbos rectores, sanciones, tipos penales de corrupción y o vinculados. Empero, pese a los avances alcanzados por dicha norma, ante el reclamo de ciertos sectores sociales por artículos específicos que atentaba contra los inciertos intereses, el 25 de enero del 2018 se abrogó el referido Código del Sistema Penal. En consecuencia, siendo imperativo y necesario adecuar nuestro ordenamiento jurídico a los
principales recomendaciones tanto de la Convención Interamericana como en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, como se expuso línea arriba. Se considera pertinente que el Estado Plurinacional de Bolivia adopte una ley que fortalezca la lucha contra la corrupción. Respecto a las modificaciones de la ley número 1768 del 10 de marzo de 1997, Código Penal. Se modifica la sanción inhabilitación como pena accesoria de la comisión de un ilícito determinado, los parámetros de su determinación y aplicación. Modificaciones sustentadas en la necesidad de regular la inhabilitación como pena accesoria en conductas constituidas por haber hecho abuso, haber ejercido mal o sin las necesarias actitudes, los derechos vinculados con determinado empleo, cargo o actividades que requieren una destreza especial, sanción que bien no segrega al ciudadano de la comunidad, pero le hace ver a la misma sociedad y al condenado como para ejercer los derechos que la vida civil garantiza. Es preciso respetar las reglas que permite la convivencia en paz, además de que la finalidad lógica de la inhabilitación es tanto privar al reo de un medio de vida, sino evitar que ponga su profesión al servicio de ulteriores actividades criminales. Se clarifica, en armonía con la disposición constitucional, que no procederá la prescripción de la pena a delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado. Además de que en la misma línea constitucional se inserta que no procederá la prescripción de la pena bajo ninguna circunstancia en delitos de lesa humanidad. Modificación que traduce lo establecido en la Constitución Política del Estado en línea con convenios y tratados internacionales en la materia. De la misma forma, se modifican los siguientes tipos penales en relación a verbos y rectores, penas aplicables. Peculado, malversación, cohecho pasivo, uso indebido de influencia, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles, consusión, exacción, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, cohecho activo, prevaricato de juez o fiscal, consorcio entre responsables del servicio de justicia, retardo de justicia, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica, infidencia económica y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas. Modificaciones que, como se desarrolló en el presente informe, rescatan los avances contemplados en el Código del Sistema Penal abrogado, cuya elaboración y discusión fue ampliamente desarrollado por expertos nacionales e internacionales en base a la experiencia de nuestro actual sistema penal, en el que presenta caso se orienta la modificación a fortalecer y efectivizar la precaución y sanción de conductas vinculadas a hechos de corrupción por servidores públicos, ex servidores públicos y personas particulares, naturales o jurídicas. Respecto a las incorporaciones a la ley 1768 del 10 de marzo de 1997, Código Penal, se incorpora la figura de responsabilidad de las personas jurídicas bajo la siguiente estructura y atribución de responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas
ilícito penal atribuibles a las personas jurídicas, sanciones perdidas de la personería jurídica. Incorporación sustentada en base a las contemplado en el Código del Sistema Penal abrogado, considerando que en la actualidad la responsabilidad de las personas jurídicas para delitos de corrupción no se encuentra desarrollada por nuestra legislación, salvo un pequeño avance de la Ley 004, que no responde a las recomendaciones de los instrumentos internacionales en la materia ni en los hechos de corrupción suscitados en anterior de nuestro Estado. El establecimiento de un régimen eficaz de responsabilidad de personas jurídicas es una premisa indispensable de la lucha contra la corrupción, la posibilidad de hacer responsable a las empresas y no solo a los individuos. Transmite un claro mensaje global de lucha contra la impunidad. Se incorpora a los siguientes tipos penales: tráfico de influencia, usurpación de funciones y especulación fraudulenta de bienes. Respecto a las modificaciones de la Ley número 004 de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito de investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, del 31 de marzo del 2010. Se modifica el artículo 2 referido a las definiciones, clarificando el ámbito de aplicación de la normativa, dificultando los vacíos que perjudicaban a la norma de desarrollo de los procesos penales. Se modifica el artículo 27, referido al tipo penal de enriquecimiento ilícito, clarificando verbos, rectores, participación y sanciones. Respecto a las incorporaciones a la Ley 004 de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito de investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, del 31 de marzo del 2010, se incorpora la figura de querella institucional a efecto de perfeccionar la participación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado de procesos por delitos de corrupción y o vinculados, modificación que va en línea en la última inserción del Estado como víctima por parte de la Ley 1173, recientemente promulgada. Incorporación sustentada con el Código del Sistema Penal abrogado y que va en línea de lo establecido por la Ley 1173, que modificó el artículo 17 de la Ley 1970, Código Penal, en relación a quienes son considerados víctimas, incorporando a través del número 5 como víctima al Estado a través de sus instituciones en los delitos que afecten. Se incorpora la figura colaboración eficaz a efectos de hacer más efectiva la persecución penal en delitos de corrupción, considerando los aportes del proceso por parte de los mismos participantes del mismo, en base a experiencia óptima en el derecho comparado de dicha figura. Incorporación sustentada por el Código del Sistema Penal abrogado, basado en el principal del consenso entre las partes y la justicia penal negociada, que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia. Se considera colaborador eficaz a la persona sometida a una investigación o proceso penal que se ha disociado de la actividad criminal y se presenta ante el fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios premiales. La experiencia internacional da cuenta que los procesos de colaboración eficaz, también llamada declaración premiada, son una herramienta importante para la lucha contra la criminalidad organizada, en tanto miembro de la misma brinda información desde adentro sobre la forma de operar,
la identificación de sus miembros, las operaciones ejecutadas, entre otros. Por ejemplo, es de conocimiento público los efectos que ha tenido la colaboración eficaz en la República de Brasil, donde se ha podido deliberar la mayor corrupción en su historia. Es importante mencionar que la colaboración eficaz no es una forma o garantía de impunidad por los delitos cometidos. En tanto, los beneficios premiales que la norma reconoce están en estricta relación a la información corroborable que los colaboradores eficaces brinden. En esta línea se encuentra regido bajo el principio de dispositivo que no se haya inspirado en un diseño alojado o plea margain, puesto que el acuerdo entre el imputado y el fiscal debe ser aprobado por el juez. Se incorpora la figura de disponibilidad de la acción penal vinculado a la justicia retroactiva en base al nuevo enfoque de la lucha contra la corrupción destinada a optimizar el tratamiento de delitos de corrupción que no causen daño económico al Estado con procedimientos menos morosos y más efectivos. Respecto a las modificaciones de la ley número 1970 del 25 de marzo de 1999, con Código Penal Procedimiento Penal, se modifica la persecución penal en rebeldía en relación a los delitos contemplados dentro de la categoría de lesa humanidad, debido a la naturaleza de los mismos, en armonía con los preceptos normativos internacionales emitidos por dicho ámbito. Quinto punto, conclusiones. Realizado el respectivo análisis técnico y jurídico y adecuación y cumplimiento a la Constitución Política del Estado, se concluye que 1. En virtud a los convenios internacionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en el Estado boliviano, ha contraído diversos compromisos para promover y garantizar una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad a través de reformas institucionales y legislativas. 2. Si bien el Estado boliviano ha ido cumpliendo con las recomendaciones de las convenciones en materia de lucha contra la corrupción, de los cuales forma parte tanto en el ámbito institucional, normativo, es necesario perfeccionar dichos avances en virtud de la evaluación de dichos instrumentos internacionales. 3. En el ámbito nacional, nuestro Estado ha ido implementando una serie de medidas normativas e institucionales que van desde la implementación de preceptos constitucionales, políticas a corto, a mediano y largo plazo en lucha contra la corrupción, normativa específica y creación de instancias destinadas a combatir los hechos de corrupción. 4. Si bien los procedimientos en delitos de corrupción se encuentran regulados en la normativa vigente, no es menos cierto que se evidencia una falta de celeridad y efectividad de los mismos, por lo que es necesario reformular dichos ámbitos mediante la promoción de una reforma normativa. 5. La política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción es un eje. 3. Contempla la proposición de modificaciones legales a fines de establecer procedimientos legales más idóneos, rápidos y eficaces, transparentes. De la misma forma, el eje 4 establece la proposición de reformas legales administrativas específicas a fin de desburocratizar y simplificar los procedimientos de la administración pública judicial, incorporando procedimientos simples, expeditos y transparentes que no den espacio a prácticas corruptas por parte de los servidores públicos. 6. El proyecto de ley 207
2020-2021, Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción, se adecua y enmarca dentro de la normativa nacional vigente. Asimismo, se encuentra en consonancia con los avances normativos internacionales producidos en la materia de lucha contra la corrupción, porque incorpora instituciones jurídicas importantes como la responsabilidad de las personas jurídicas, mecanismos efectivos de la lucha contra la corrupción. Incorpora la figura de querellante institucional para el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Procuraduría General del Estado. Incorpora la figura de la colaboración eficaz de la justicia penal restaurativa como mecanismo efectivo para procesos penales por delitos de corrupción y o vinculados. Sexto punto, recomendación. En el marco de las conclusiones expuestas, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público, Defensa Legal del Estado, es estricta observancia de sus atribuciones legislativas respecto al tratamiento del proyecto de ley presentado y la documentación adjunta, recomienda aprobar con modificaciones el proyecto de ley 207/2020-2021, Ley de Fortalecimiento para la lucha contra la corrupción, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Diputados. Es dado en el miniciclo de la Constitución de Justicia Plural del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado a los 17 días del mes de junio del 2021. Firman el diputado Andrés Flores Condori, presidente, José Luis Flores Colquillo, el diputado Gustavo Vega Piña, la diputada Alba Moira Osinaga, el diputado Froilán Mamani Choque, el diputado Gildo Leondán Hinojosa, diputada Tania Basilia Cayoja, el diputado Daniel Rojas Montes, la diputada Estefanía Morales Laura, el diputado Fabiola Anaut Huachaya. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Le ruego al diputado secretario sírvase dar lectura al proyecto de ley, por favor. Estoy que no aguanto.